Continuando con nuestras magnas presentaciones, presentaremos a nuestro siguiente ponente. Él viene desde la ciudad de Colombia, es el PhD Michael Tenet Rodríguez, la institución a la que representa la Fundación Universitaria CAFAM de Colombia. La modalidad de participación es a través de los resultados y o productos de investigación. El tema de ponencia, estado actual de las enfermedades crónicas no transmisibles en Latinoamérica. Los estudios realizados por nuestro ponente es en medicina, fisiología humana, biología molecular, estadística avanzada y sistemas informáticos. Se desempeña como profesor de fisiología, métodos de la ciencia, sistemas de gestión en la información en salud. Recibamos con un caluroso aplauso a nuestro distinguido ponente. Bien, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Perfecto. Buenos días. Sí, sí se escucha bien. Muy buenos días. Se escucha muy bien. Entonces, le comparto la presentación. Excelente. El tema que vamos a abordar hoy por mañana, como ustedes bien han mencionado, el estado actual de las enfermedades crónicas en América Latina, específicamente en el contexto desde México hasta Brasil, Argentina y Chile, o sea, todo lo que es Latinoamérica. Es un tema pues complicado en el tema de latino, ¿no? Es un tema filosófico, epistemológico, que se puede tratar en otro momento, pero a lo que llamamos Latinoamérica, aunque sabemos que hay países que no son de nuestros orígenes latinoamericanos simplemente. Pero sí abordaremos todo lo que, digamos, sería América Central, incluyendo México, aunque algunos contextos lo ponen en Norteamérica, y incluso todo lo que es el Caribe y América del Sur, para ubicar en el contexto que vamos a abordar en el día de hoy. Ya me mencionaron. Y la pregunta que nos hacíamos para la preparación de la actividad era la siguiente: ¿cuál es el estado actual de las principales enfermedades crónicas? Sobre todo las más importantes, porque son grupos importantes de enfermedades, pero la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad y las consecuencias que generan estas en el contexto de América Latina.
las consecuencias más costosas, digamos la insuficiencia renal o la insuficiencia cardíaca o las cardiopatías en general o los accidentes vasculares encefálicos, etcétera. O sea, los daños vasculares que se generan producto de ellos. Entonces, y que lleva un alto costo. Entonces, claro, esa preocupación de los sistemas han hecho que se hayan creado una serie de programas muy interesantes en el contexto de América Latina y en el contexto mundial. Nosotros lo vamos a ubicar en el contexto latinoamericano, pero en el contexto mundial. Una serie de programas muy interesantes que van desde el proyecto Global Cienfuegos, proyecto Carmen, las versiones North Karelia en América Latina, otros proyectos, últimamente la iniciativa HERS, que desarrolla la OPS y que después vamos a hablar un poquitico de ella. Y entonces todo es encaminado ¿a qué? A que los gobiernos, las secretarías de salud, las instituciones de salud, la población, en definitiva, que es donde se gana esta batalla, tome conciencia de evitar las enfermedades, de reducir los problemas que se generan de ellas y, en consecuencia, pues mejorar la salud de la población. Un gran problema de todo esto, es la mortalidad prematura, es la peor de todas. Yo quisiera morirme de un infarto de miocardio a los 95 años, pero no a los 55 años. Y ese es el gran reto que tenemos, ¿no? O sea, no solo reducir la enfermedad, reducir los costes, sino reducir la consecuencia peor, que es que ocurre una muerte en una edad relativamente joven para personas, 40, 50, 60 años, con una pérdida de la esperanza de vida grandísima para la persona, para la familia, con los daños que esto genera, y para el sistema de salud y para la sociedad en general. O sea que realmente uno de los grandes propósitos de la iniciativa HERS en particular y de otras propuestas que se han hecho en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial es no solo reducir la frecuencia de enfermedades crónicas y mejorar los estilos de vida de las poblaciones para prevenir las enfermedades crónicas y las consecuencias de estas, sino a la larga la reducción de la mortalidad prematura. Para eso han surgido iniciativas asociadas a la iniciativa HERS, como la iniciativa 25-25, que ya no se va a cumplir bien, o la 30-30, que quiere decir reducir un 30% la mortalidad prematura en el año 30. O sea, para poner un ejemplo en el contexto de lo que estamos diciendo. Bueno, en base a eso, el objetivo de esta presentación, perdona que parece que está un poco lento, era describir el estado actual con estas ideas, con este contexto de las principales enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, obesidad en el contexto de Latinoamérica, así como la situación relativa a la mortalidad prematura. Empecemos por la que más peso tiene, por la frecuencia y también por la implicación que tiene, que es la hipertensión arterial. Aquí mostramos en esta tabla y en esta figura cómo se está comportando la hipertensión arterial. Estos son datos del 2020, la cifra más, completa que tenemos en el contexto latinoamericano a partir de proyectos mundiales que se han hecho en relación con Imperial College London y otras instituciones y la OPS. Y ahí se muestra, por ejemplo, que países como Paraguay, República Dominicana, Argentina, Brasil, Uruguay, fíjense, toda la parte de nuestro cono sur, pero toda la parte oeste de nuestro cono sur, todos estos países que están en rojo, incluyendo República Dominicana, pues tienen unos niveles de presiones arteriales elevadísimos. Llegan al 56,4% de prevalencia en Paraguay, o el 42%, más el 40% en países como Uruguay. Pero casi nadie se escapa de más del 30%. Algunas excepciones de países como Bolivia o Ecuador o el propio Perú, están ustedes, donde la prevalencia pues registrada es un poco menor, pero en fin, el 37,2% es la prevalencia. Y lo que más se puede ver es que hay un incremento entre el año 90 para casi todos los países y el año 2020. O sea,
30 años después aproximadamente. Por ejemplo, en Paraguay ya era alta, 47, y fue 56. En Uruguay era 37 y 42. O sea que la prevalencia de la enfermedad se ha incrementado. Esto se puede ver a un mejor registro, pudiera ser. O sea que los países han tomado conciencia y hoy están haciendo un mejor registro de la hipertensión que hace 30 años atrás. Se está identificando más el paciente hipertenso, etcétera, etcétera. O se puede ver también que hay mayor obesidad, que hay otros factores de riesgo que están asociados a la hipertensión, mayor estrés de la sociedad, etcétera, que también están influyendo. Lo cierto es que en ese periodo de 30 años, la prevalencia de la hipertensión arterial en el contexto latinoamericano, en general en todos los países, incluso en los países que están en azul, que son los que menos tasas tienen, también se ha incrementado en ese periodo de tiempo. Pero bueno, uno de los objetivos no es solo decir, bueno, ya soy hipertenso, pero al menos vamos a controlarlo. O sea, vamos a controlar la hipertensión, vamos a usar los medicamentos correctos, vamos a hacer la actividad física correcta, vamos a hacer la dieta adecuada, vamos a hacer la dieta de sodio o hiposódica, que si es necesario adecuada, etcétera, para reducir y tener un mejor control de la hipertensión. Pero los datos demuestran que tampoco tenemos un mejor control de la hipertensión. O sea, si comparamos el año 90 con el año 2020, que se puede mostrar ahí, pues vemos que se ha incrementado el control, pero todavía es insuficiente. O sea, en el año 90, solo el 5,9% de los pacientes hipertensos en población estaban controlados. Ahora ya en población el 14,8%, se hace multiplicado por 3, pero todavía no es suficiente este control de la hipertensión. Los países con mejor control de la hipertensión, estamos hablando de Costa Rica, El Salvador, Chile, Brasil, Colombia, Cuba, Venezuela, Honduras, digamos, de los países, pero hay países todavía como Argentina, que tiene una alta prevalencia y poco control, Guatemala o República Dominicana, que tiene muy alta prevalencia y muy poco control. O sea, estos países, cuando se combinan estos dos elementos, yo tengo mucha prevalencia, pero con poco control, pues tengo mucho más riesgo a la larga de tener una insuficiencia renal y otras consecuencias. En general, la prevalencia regional en la hipertensión absoluta de 30 a 70 años, pues se ha incrementado, es el 35,4%. En la población, la mayor en los hombres, 37,6%, que en las mujeres, 33,3%. Mucho más. La prevalencia regional también, estandarizada por edad de hipertensión en ambos sexos combinados, aumentó ligeramente de un 7,5% hasta un 32,9%. Y la prevalencia estandarizada por edad de hipertensión en la población en ambos sexos combinados varió entre países desde un 56% en Paraguay, el más alto de todo, a un 20,7% en Perú, que alrededor del 20,7%, que es la más baja de todos. O sea, que esa es la combinación. La tasa de conocimiento de la hipertensión arterial, un tema muy interesante también, es alta. El 69,8% de las personas hipertensas pues conocen este tema, ligeramente más en las mujeres que en los hombres también. Y la tasa estandarizada por edad en el control de la hipertensión fue de 36,4% en general. Ya ustedes ven que hay países más controlados y otros que tienen mucho menos control. Y la tasa de control en la población de hipertensión creció, y esto es importantísimo. O sea, las personas están tomando más conciencia del problema, las instituciones de salud están mejores organizadas. Por ejemplo, aquí en Colombia, en el año 90 vino la ley 100 y se ha organizado mucho el sistema. Aún tiene muchas dificultades, pero se ha organizado una cobertura mucho mayor y una mirada de la prevención también que se ha ido incrementando. Pues la tasa de control ha ido creciendo en un 145% y un 158,4%, aún cuando debería ser un poco mayor. Otra de las enfermedades que es importante abordar por los factores de riesgo que se acumulan en ella es la obesidad. Y la obesidad sí es un tema crítico realmente y que se ha ido incrementando en los últimos años.
Países como México, Chile, Argentina, fíjate, Argentina, alta hipertensión, mucha obesidad, tienen tasas de sobrepeso que van al 75, 74%, y Argentina el 67,9%, República Dominicana también, que tiene alta tasa de prevalencia de hipertensión, y esto está muy ligado en la fisiopatología de la hipertensión, las tasas, lo que es la obesidad para la diabetes, para la hipertensión y para los trastornos de los lípidos, la hiperlipidemia y el síndrome metabólico, todo es un gran engranaje fisiopatológico, se une común. También tienen muy altas tasas. Uruguay, Brasil, fíjense que son los mismos países que también tienen altas tasas de hipertensión arterial. Paraguay, Costa Rica, Ecuador, y menos tasa de obesidad en países como Perú, Bolivia, Guatemala, Cuba, que tanto para el sobrepeso como para la obesidad. La obesidad en México, ya México es uno de los países que más tasa de obesidad tiene en el mundo. No solo tasa de obesidad, sino tasa de sobrepeso y de síndrome metabólico. Realmente por las características propias de la genética, de las costumbres, del tipo de comidas, etcétera, las tasas son muy elevadas. Vemos también altos niveles en Chile. Le queda 5 minutos, estimado ponente. ¿Cómo? Le queda 5 minutos, por favor. Sí, listo. Entonces, la obesidad, pues también es un factor de riesgo muy importante y se ha visto muy elevado esas tasas en el contexto latinoamericano y específicamente en países que también coinciden tasas de hipertensión arterial. Y como consecuencia, la diabetes. Si tenemos ya tasas de obesidad muy altas, pues mirar cómo están las tasas de diabetes en esos países. México, el 16,9%. Quiero decirte que aquí puede haber una infraestimación, porque estos son datos a lo que la gente conoce, las personas conocen, pero no con tasas de glicemia en muchos casos. Si fueran glicemia, pudieran estar mucho más elevadas. Todavía Argentina igual, 12,7%, Chile, Costa Rica, República Dominicana, también, fíjate, los mismos países que tienen altas tasas de obesidad e hipertensión, muchos de ellos coinciden también en altas tasas de diabetes mellitus. Y otros países como Colombia, Perú, etcétera, que tienen menos tasa de diabetes mellitus y también menos tasa de obesidad. Fíjate que aquí quizás tiene que ver con la alimentación, la dieta, la desigualdad de estos países. O sea, la prevalencia de diabetes mellitus es más elevada en Argentina, en Chile, en México. La hipertensión y la diabetes mellitus comparten factores comunes que conllevan a su desarrollo. Aquí están muchos esos factores comunes, factores genéticos, epigenéticos, resistencia a la insulina, etcétera, muchos esos factores. Y por supuesto esto lleva a la peor, a la mortalidad. Y entonces la mortalidad prematura realmente en el contexto latinoamericano está en un promedio de 16,2%. Países como Guatemala, aquí ya no es solo un tema de que yo puedo tener alta obesidad, alta diabetes, pero yo me trato y llevo la insuficiencia renal y no me muero temprano, pero lleva muy altos costos. Sin embargo, si no me trato, y eso pues entonces lleva al infarto del miocardio, o no trato la insuficiencia renal y llego a otros problemas de otras características. Esto ha cambiado entre los factores de riesgo que incluso incluyen otros como el tabaco y otros factores, cómo se han movido. Fíjate que la hipertensión arterial ha pasado en el año 90 de ser uno de los factores que más influyen en la mortalidad prematura a ser el primero. Y otros como la hiperglicemia también pasar de un quinto a ser un primero. O sea, que esto ha tenido más peso en el año 2020 que en el año 1990 con respecto a cómo se han movido los pesos relativos de estas enfermedades. Casi todas han subido a pasar los primeros pesos de causa. ¿Qué datos claves tenemos? Cada año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa. Más de 3/4 partes de las muertes relacionadas con enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares ocurren en países de ingresos bajos y medios, en nuestros países. El riesgo de enfermedades cardiovasculares aumenta por la dieta poco saludable, caracterizada por una baja ingesta de frutas y verduras y una alta ingesta de sal y grasas y azúcar. Una dieta poco saludable contribuye a la obesidad y al sobrepeso, que también son factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y los hábitos alimenticios poco saludables también pueden provocar una serie de otras afecciones como cáncer, diabetes, deficiencias de micronutrientes, etc. Las personas que no son lo suficientemente activas, lo
que no hacen ejercicio físico tienen entre un 20% y un 30% más de probabilidades de morir prematuramente. La actividad física insuficiente es un factor de riesgo clave para las enfermedades cardiovasculares y el consumo de tabaco puede dañar todas las partes del cuerpo y es uno de los principales factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Se estima que causa el 10% de todas las muertes por enfermedades cardiovasculares. Y hablaré un ratito rápidamente para terminar. Hay una iniciativa que la puedo invitar a los que no la conocen, que se llama Iniciativa HEARTS para las Américas, que está incluyendo, que tiene una acción de no solo es un proyecto de países con la cooperación técnica de la OPS y que involucra más de 33 países en el contexto latinoamericano, ahí los muestran, con más de 7.158 centros incorporados en la actualidad, que para el 2025 este modelo pretende ser un estándar en el manejo del riesgo cardiovascular en América Latina. Es un gran esfuerzo, pero que lo más importante de esto es la ganancia en toda la población y no solo en los sistemas de salud. Hasta aquí nuestra presentación. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos a nuestro distinguido ponente por tan brillante participación. Tenemos acá la siguiente pregunta. Ya pasando a la ronda de preguntas, nos dicen lo siguiente. Yoshi Gómez, ¿qué lecciones dejó la pandemia de COVID-2019 sobre la vulnerabilidad de las personas con ESNT? Bien, el tema es muy complejo. Bueno, la pandemia como sí, es una enfermedad de transmisión, ¿no? Una enfermedad no transmisible, pero el estrés que se generó y el sedentarismo que se generó realmente hacen suponer también la ingesta calórica en excesivo. Muchas personas aumentaron muchísimo de peso. Realmente hacen suponer que estas enfermedades han causado o están causando un incremento de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Todavía no hay estudios contundentes a gran escala. Hay estudios pequeños sobre estrés, sobre obesidad, etcétera, donde se ha demostrado esta situación. Para hablar ya de cómo ha afectado o cómo puede afectar esto las consecuencias como la insuficiencia renal crónica o la cardiopatía o la mortalidad prematura, ya tendría que pasarse un poco más de tiempo y hacerse estudios a mayor gran escala para poder dar cómo realmente pesó estas consecuencias. Yo no sé si hay algún centro de investigación en este momento trabajando en esos grandes estudios. Sé que hay pequeñas investigaciones. Yo conozco, el año pasado hicimos el mes pasado un congreso aquí en la institución de nosotros donde participaron profesores de varias universidades de México y de Chile, donde están investigando profundamente cómo la pandemia incrementó la obesidad y en consecuencia la diabetes y la hipertensión. A pequeña escala se ha hecho esos estudios y esperemos que se vean realmente mayor. Lo más importante es que si después de la pandemia cambiaron los estilos de vida en la población, pues eso podría mejorar mucho. Por ejemplo, los jóvenes sobre todo, si después de la pandemia salieron de las casas y empezaron a practicar deporte, etc. El problema es cuando después de la pandemia continúa el trabajo desde la oficina, desde la casa, la poca movilidad y ahí no se acumula la actividad física. Porque entonces sí, la pandemia fue un momento, pero la continuidad de eso sí puede hacer mucho daño para el futuro. Muy bien, le agradecemos por la respuesta. Tenemos por acá también algunas preguntas más. Nos hacen llegar desde las redes sociales, desde Facebook. Lo siguiente, Brian nos dice, ¿cree usted que las políticas públicas actuales en los países latinoamericanos realmente están orientadas a prevenir la obesidad y la diabetes? ¿O más bien están diseñadas para administrar sus consecuencias? También la segunda pregunta es, ¿dónde identifica usted el mayor punto de quiebre entre el discurso institucional y la realidad epidemiológica? Sí, muy interesantes preguntas realmente. Mire,
Lo que se ha visto en la práctica, un estudio que estamos haciendo recientemente con estudiantes nuestros, es que se ha variado muy poquito la mortalidad. O sea, un reciente informe que se realizó en Brasil recientemente, hace 2 meses aproximadamente, por el director de la OPS, encontró que se había reducido 1% la mortalidad prematura. A la larga es eso lo que queremos ver, ¿no? La mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares. O sea, pasó de 15 a 14, o sea, 1% realmente. Y en términos de salud puede significar un número importante de personas que se reducen, pero pudieran ser insuficientes. Los sistemas de salud en general, en el contexto latinoamericano, con algunas excepciones de algunos países, pues la mirada siempre fue a medicalizar y no a prevenir. De hecho, el sistema está montado, al menos lo que conocemos aquí en Colombia. Conozco también mucho el sistema de salud cubano, por ejemplo, el mexicano, donde he vivido, tanto en México como en Cuba. Tienen diferentes contextos y con algunas excepciones. Pero en general, la política de gobierno, por lo general, han sido todas dirigidas a tratar la enfermedad y no a prevenir la enfermedad. Eso ha ido cambiando, se han hecho esfuerzos, pero todavía tiene que cambiarse estructuralmente el sistema de salud, realmente, y requiere reformas importantes de los sistemas para poder abordar desde el punto de vista de la salud, no solo desde el punto de vista del sistema, de los servicios de salud, sino de toda la población, orientando realmente a una prevención de las enfermedades. No obstante a eso, sí hay políticas que han mejorado, aunque todavía están presentes. Por ejemplo, aquí en nuestro país, pues se ha hecho los productos de alimentos, hoy tienen por obligación, por ley, ponerles etiquetas, los que tienen un exceso de sodio, los que tienen un exceso de grasa, los que tienen un exceso de azúcares finos. Y eso es importante de población, pero no solo basta eso, porque claro, se lo ponen, pero la gente sigue produciendo en la industria y en gran escala es un comercio y la población sigue consumiéndolo en gran escala porque es muy fácil de tenerlo o es más económico de tenerlo que otros productos. No obstante, nosotros tenemos la ventaja y quizás esa es una diferencia con respecto al área oeste, digamos, de nuestro continente, es que tenemos nuestros países del área andina, tienen mucha fruta, muchos vegetales, son mucho más económicos y quizás esa es la diferencia que se está viendo también en términos de prevalencia de obesidad, de diabetes y de hipertensión entre una región y otra. Había que estudiarlo con más profundidad, pero realmente pudiera hacerse una explicación por qué en el ala oeste todo esto aumenta mucho y en el ala sur no. Pero para responder más en concreto a la política, yo creo que hay que hacer muchísimo más esfuerzo, realmente reformas para que la visión preventiva, y eso a la larga va a ser muy importante para todos, realmente, sea la visión. Todos se van a beneficiar, las personas, las familias y la carga y la salud de la población en general y los sistemas, porque va a ser mucho menos costoso. No es lo mismo tratar una insuficiencia renal que prevenir la hipertensión arterial. Muy bien, qué enriquecedora respuesta, estimado ponente. Tenemos también la participación de Henry Alarcón. Nos dice, importante semáforo para el control de la salud en la región. Recuerdo una interrogante de unos estudiantes. ¿Cómo la Argentina, primeros puestos en disciplinas deportivas, tiene un gran riesgo de obesidad? Sí, porque el problema es que son dos cosas diferentes. Una cosa es tener altos rendimientos en el deporte, digamos, el fútbol en Argentina, el baloncesto en Argentina, el hockey en Argentina, que realmente son puntas a nivel mundial y se practica demasiado. Y otra cosa es trabajar con todas las poblaciones en la reducción, el aumento de la actividad física, en la reducción de la obesidad y en las consecuencias que genera. Son dos puntos de vista diferentes. No es lo mismo tener un manejo poblacional en toda la población en su conjunto que practique de manera sistemática ejercicio físico para mejorar su estado físico que realmente en los deportes de alto rendimiento, que lo practican, digamos, una población muy pequeña. Aquí nosotros, por ejemplo, en Colombia,
También tenemos, no tanto como Argentina, resultados importantes a nivel mundial en ese sentido. Y sin embargo tenemos una alta masividad del deporte en los niños. Los niños practican muchísimo deporte. Uno va a los campos de fútbol y ve llenos de niños el deporte. Sin embargo, es como si se perdiera la continuidad. Si como después que pasamos esa etapa de niño y de juventud y llegamos ya a la etapa adulta, pues como si ya no tenemos esa sistematicidad y la vida y la sociedad nos envuelve en nuestra dinámica y entonces ya dejamos de practicar ejercicio físico de manera sistemática, yendo a los parques. No solo tiene que ser un gimnasio, sino también yendo a los parques, practicar sistemáticamente. Y eso que se hace en esfuerzo. Por ejemplo, aquí en Bogotá nosotros hacemos esfuerzos muy grandes. Todos los domingos abrimos las calles y pasamos por toda la ciudad, caminatas, bicicletas, etcétera, como estímulo a ese tema. Eso no sé si Argentina lo se desarrolla, pero sería muy buenas prácticas si la Argentina lo hiciera, porque esas son las prácticas que realmente contribuyen a un mejoramiento de la calidad de vida en función de las crónicas no transmisibles. No solo el rendimiento de alto rendimiento, que puede ser un motivo, porque las personas se motivan si quieren ser esos altos deportistas. Pero lo más importante es que no se pierda la continuidad entre los niños que quieren ser y después no logran ser y después pues dejan de ser deportistas o dejan de practicar deporte con un fin de mejorar la salud, que es otro objetivo del deporte y no solo del alto rendimiento. Excelente respuesta, estimado ponente. También nos pregunta Sadit Mariano Quilca, ¿cómo influye la pobreza y el lugar donde vive la gente, campo, ciudad, en cuántas personas sufren de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión? ¿Y qué también pueden cuidarse? Eso es esencial. La desigualdad es uno de los factores que nos afecta más en el contexto latinoamericano. Tenemos países con muchas desigualdades sociales. Entonces, claro, si yo tengo poca plata, yo voy a comprar comida más económica. Y la comida más económica está relacionada generalmente con las que tienen más azúcares, con las que tienen más grasas saturadas o más grasas que no son las más adecuadas, las que tienen más alto contenido de sodio, porque son las que venden más cómico, más rápidamente. Y si no tenemos países, en algunos sí, pero en otros no, países donde hay altos, por ejemplo, aquí nosotros tenemos muchas facilidades para frutas, vegetales, relativamente económicos. Hay que crear la cultura, el país la que genera. En vez de usar Coca-Cola y usar Pepsi-Cola, pues usar jugos naturales, bajos en azúcar también, porque esa es la otra parte del tema. El tema fundamental está en el azúcar. Entonces, claro, las desigualdades generan eso, porque yo tengo que estar lleno, porque hambre si no puedo pasar, no tengo que tener hambre, pero a veces la plata que me alcanza son para las comidas más afectadas y la comida es esencial. Y tampoco tenemos mucho tiempo para practicar ejercicio, ni siquiera los fines de semana. Entonces, claro, yo trabajo 3 veces, desde por la mañana a las 4 de la mañana, llego a las 7, 8 de la noche porque tengo que darle sustento a la comida, a la familia. No tengo unas leyes laborales que me permitan pues, tener mejores salarios, eso. No tengo muchas desigualdades y eso pues se combinan todo. Y cuando vienes a ver son esos los factores. No lo mismo en Francia, la gente trabaja 6 horas al día, después se van a estar con la familia, después se van a hacer ejercicio físico y ganan 3.000 euros. Nosotros no funcionamos así, América Latina no funciona así. Trabaja entonces la gente mucho, gana poca plata, vive en condiciones y tenemos que comer la comida mala y no tenemos la dinámica social. Eso afecta muchísimo nuestro desarrollo. Por eso necesitamos sociedades realmente con más equidad y con más posibilidades para toda la sociedad. Eso realmente, y eso va a la larga a redundar en las crónicas no transmisibles. Qué interesante. Katy Olano también, estimado ponente, nos dice lo siguiente: considerando que la obesidad y la diabetes en América Latina están profundamente vinculadas a determinantes sociales como el nivel socioeconómico, el acceso a alimentos saludables y la educación, ¿cree usted que los modelos de intervención actuales están atacando las causas estructurales o solo los síntomas del problema? Ya, bueno, un poco lo contesté con una pregunta anterior. Pero sí, todavía se necesitan reformas muy profundas para que las causas estructurales cambien. Fíjense las altas prevalencias en algunos países de obesidad y de sobrepeso y de hipertensión que logran, es increíble, más del 50% en algunos países y más del 60% en otros. Eso es decir que casi toda la sociedad pues tiene un problema cardiovascular.
Y eso es complejísimo. Tengo amigos míos mexicanos que trabajan directamente en las clínicas y lo ven. Entonces, pero sí, los síntomas se tratan, hay que tratarlo, pero más que los síntomas hay que tratar el origen. Así es. También tenemos otra intervención. Desde Facebook nos señala Albert: la iniciativa HERTZ busca fortalecer la atención primaria para reducir enfermedades cardiovasculares, incluyendo factores de riesgo como obesidad y diabetes. Sin embargo, en el contexto latinoamericano, donde existen profundas brechas en infraestructura, accesos a medicamentos y formación del personal de salud, ¿cómo evalúa usted la verdadera capacidad de HERTZ para generar cambios sostenibles en los sistemas de salud y reducir la mortalidad? ¿Se está adaptando eficazmente a las realidades locales o corre el riesgo de replicar un modelo poco contextualizado para nuestro entorno? Muy interesante. Ya también tiene algo que ver con lo que contesté. Mira, algunos países más que otros igual, pero realmente todos tienen muchas falencias para implementarlo. Nosotros, por ejemplo, aquí trabajamos muy directamente con una IPS, una institución prestadora de servicios de salud en Colombia, que tiene implementada la iniciativa. Quizás muchas otras en el contexto latinoamericano tengan esfuerzos iniciales para implementar la iniciativa. Quiero decir que es una iniciativa relativamente reciente en función de las crónicas, data del año 2017, 2018. Los acuerdos, aparte, comenzaron con las firmas de los gobiernos en la ONU, en la primera mitad del siglo, de la década pasada, y fue un compromiso de los países. No todos los gobiernos de nuestros países le dan esa misma importancia. O sea, eso es una cosa real. Y necesitan, como decían, estructuras y reformas para poder implementarse de manera correcta y de manera adecuada. No solo en todo el sistema, no solo en la población, sino en todo el sistema. Y la iniciativa incluye no solo el control de las enfermedades, sobre todo la hipertensión, sobre todo, con el medicamento, con triadas, etcétera, sino que la población, o sea, los profesionales de la salud que trabajan con el paciente crónico estén bien preparados en la función de ese tema y los servicios de salud tengan todos los requerimientos para el cambio de ese tema. O sea, incluyen muchas aristas del tema. El tema es que hay muy pocos estudios para demostrar, para ver si eso está cambiando o no. En esta revisión que estamos haciendo, todo el contexto latinoamericano, solo 20 estudios aproximadamente están hablando, con algunos ejemplos muy puntuales de los cambios en la iniciativa HERTZ, o sea, de qué ha pasado. Yo, para ser correcto, tendría que ver qué pasa en un futuro. Hace falta que las instituciones que estén desarrollando muestren lo que están haciendo, eso en primer lugar. Porque nosotros, por ejemplo, aquí en nuestra institución, en nuestra área de trabajo, están los datos, se está haciendo desde el 2019, pero no hemos podido todavía medir el resultado del impacto. O sea, los datos están en bases de datos, tenemos que sacar esos datos, tenemos que transformar esos datos, y las instituciones tienen que facilitar esos datos para poder medir el impacto de lo que se ha hecho. Realmente todavía no existe una serie de estudios, pero todavía son insuficientes para medir cuánto realmente estos 30 y tantos países, estas 6.000 y pico instituciones, todas las administraciones están haciendo, y realmente no solo están haciendo, sino publiquen lo que están haciendo para tener datos realmente y poder responder con rigor, digamos. Lo cierto es que hay una iniciativa, la OPS está impulsándola, teóricamente los gobiernos deberían hacerlo, la estructura no es suficiente, algunas instituciones están haciendo algo, aun cuando la estructura no es la más adecuada, pero sin datos todavía suficientes como para poder llegar a la conclusión de cuánto esa iniciativa ya ha tenido un impacto. Unos resultados que se están viendo, pero realmente un impacto. Porque controla la hipertensión, sí, pero hay que ver si no solo controla la hipertensión, controla otros factores de riesgo y realmente reduce la mortalidad
prematura que se ha reducido, sí, pero muy poquito desde mi punto de vista. Quizá para otros es mucho, ya es 1%, nada más que se ha reducido, hay que ver la variabilidad realmente de cuánto varió, porque 1% es poco todavía. Perfecto, doctor. Finalmente, Ángela Bujaico Ramos nos dice, ¿qué programas de atención médica han funcionado bien para ayudar a controlar las enfermedades como la diabetes o la presión alta? En nuestro espacio, pocos. Hay estudios en Canadá y en los países europeos que sí hay estudios interesantes basados en, y por eso se genera la iniciativa HERS, donde se ha visto que cuando hay un control de la hipertensión, cuando hay un control de las enfermedades, cuando se practica ejercicio físico suficiente, pues sí ha tenido impacto en la población. En nuestro contexto, ya le decía, hay iniciativas que no son de ahora. Digamos, HERS es una continuidad de la iniciativa Carmen, con el conjunto de acciones para reducir las enfermedades crónicas. Esa Carmen, que quiere decir eso, fue un proyecto que se empezó a diseñar en los años 90, se implementó en los años 2000, de la primera década de este siglo, y cuando uno compara, por ejemplo, la prevalencia de hipertensión de 90 al 2020, pues es mayor. O sea, quizá hay un mejor control, o sea, hay un mejor registro, pero realmente la prevalencia es mayor, la obesidad ha aumentado, los problemas siguen ahí. O sea que Carmen tampoco, en nuestro contexto, que fue un proyecto también de la OPS, fue un proyecto regional también importantísimo. Muchos países de lo que estamos hablando ahora con HERS también implementaron Carmen y realmente no lo han podido hacer. Pero sí hay ejemplos bastante, después si quieren me pueden escribir, le puedo llegar al artículo sobre ese tema, de ejemplos en países donde se ha implementado mucho mejor, países europeos, en Canadá, proyectos en Carelia y otros proyectos importantes, Cindy, etcétera, que sí han visto que cuando se hacen bien se puede cambiar esa modificación y se puede mejorar las enfermedades cardiovasculares. Muy bien, agradecemos a nuestro distinguido ponente por tan brillante participación y pasamos a la entrega del certificado. Maestra Evelyn, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Carlos. En realidad, agradecerle enormemente su participación, PhD Micael Benet Rodríguez. Él nos acompaña desde el país de Colombia. Su disertación ha sido magnífica por segundo año consecutivo. También nos viene acompañando en este gran evento que enfoca el conocimiento internacional. Por ello, la institución Secagen Sachs emite el certificado como ponente internacional destacado otorgado al PhD Micael Benet Rodríguez por su destacada participación en el segundo Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación Secagen 2025 con la ponencia Estado actual de las enfermedades crónicas no transmisibles en Latinoamérica, presentada dentro del eje temático Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, desarrollado del 26 al 31 de mayo de 2025. Su intervención fue esencial para enriquecer el intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de la investigación, innovación y tecnología, generando un espacio de reflexión y aprendizaje que contribuyó al éxito del Congreso y al fortalecimiento de la comunidad académica. Expedido en la ciudad de Huancayo, Perú, al 26º día del mes de mayo de 2025. Firman Fundación Universitaria CAFAN, Centro de Investigación de México, Universidad de Holguín de Cuba, Seminario Internacional de Filosofía de Canadá, Posgrado de UPEA de Bolivia, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Perú y Secagen Sachs. Muchísimas gracias y los fuertes aplausos, por favor, para el PhD Micael Benet, de todo el equipo, y los saludos de toda la comunidad internacional que nos acompaña bajo la transmisión de redes sociales y que están en Salamit. Micael Benet, le damos el micrófono para que pueda darnos algunas palabras. Yo muy agradecido de la organización del Congreso. Ya como ustedes expresaron, el año pasado participé y apoyé, porque el año pasado era el director de investigación aquí de la institución.
y también mi firma sirvió para apoyar el Congreso. Nosotros la institución está comprometida con este evento y realmente si el año que viene lo vuelven a hacer, seguimos participando tanto como estudiantes como profesores y apoyando la institución. Yo le pido disculpas al Congreso, el video que hice no fue muy bueno y no pudieron promocionarlo lo suficiente. Es que realmente no he tenido mucho tiempo con tanto trabajo y tantas cosas, pero le pido disculpas por esa parte. No se preocupe, Pichi. Muchísimas gracias. Lo despedimos con un fuerte abrazo y un cálido saludo desde acá a la ciudad de Huancayo, del país de Perú y todas las que nos siguen a través de todas las redes sociales a nivel internacional. Un fuerte abrazo y palmas para ustedes. Gracias, maestro. Gracias. Muchísimas gracias.